Ojo a esto. Kan-Yaman por fin ha soltado la bomba sobre Sandokan, y os juro que lo que ha contado, nadie se lo esperaba. Olvidad todo lo que creíais saber, porque la verdad es muchísimo más picante. Veréis, llevamos meses oyendo rumores, que si la serie, que si el rodaje, que si las polémicas, y Kan-Yaman se había mantenido en silencio como si nada. Pero ayer zas. Aparece en una entrevista y suelta la perlita. Estaba hablando de lo duro que fue meterse en la piel del mítico pirata, y hasta ahí todo normal, ¿no? Pues no. Dijo algo así como que el mayor reto de Sandokan no era la acción, ni la aventura, ni siquiera domar tigres, era una persona. Y claro, ahí es donde se pone bueno el salseo. Para ser honestos, yo pensaba que se refería a la presión de un personaje tan icónico, ¿sabéis? Que a veces los actores se sienten abrumados por las expectativas. Pero Kan-Yaman fue más allá. Dejó caer que había una persona específica en el rodaje que le ponía las cosas, digamos, interesantes. No dio nombres, claro, pero las miradas y los gestos que hacía mientras lo decía, uff. Me da que pensar. Muchos dirán que es solo una forma de hablar, que está intentando generar expectación para la serie. Y sí, puede ser. Pero lo que yo creo que está pasando es que él, que siempre es tan directo y un poco impulsivo, se dejó llevar por la emoción. Y al final, soltó una pista que va a dar mucho de qué hablar. ¿Estaba hablando de un compañero de reparto? ¿De alguien del equipo técnico? O peor aún, ¿estaba insinuando que hubo algún tipo de conflicto o tensión que él mismo creó? Porque Kan-Yaman tiene esa fama, ¿verdad? De ser un torbellino, de no dejar a nadie indiferente. Y ahora, con esta declaración sobre Sandokan, lo confirma. No ha sido fácil para él. Y si ese reto era una persona, me pregunto qué clase de persona sería para que Kan-Yaman, que es un tipo con carácter, lo sintiera como un desafío. A lo mejor era alguien que no creía en él, alguien que le ponía trabas, o incluso alguien que, bueno, que le hacía sentir cosas. ¿Quién sabe? Lo que está claro es que Kan-Yaman no es de los que se guardan las cosas. Y esta vez con Sandokan, parece que ha decidido abrir una pequeña ventana a lo que fue realmente la experiencia. Y esa ventana, amigos, huele a drama. Yo me imagino las conversaciones en el set, las miradas cruzadas, las posibles discusiones, y todo mientras grababan escenas de acción épicas. Menudo cóctel. Es como si la serie de aventuras tuviera su propia trama secreta detrás de las cámaras. Y si la persona a la que se refería era alguien con quien tenía que interactuar mucho, pues esto añade una capa de complejidad brutal a la hora de interpretar. ¿Creéis que esta persona le inspiró para su papel, o más bien le dificultó el trabajo? Y otra cosa, ¿os imagináis quién podría ser? Porque la mente se me va a mil. ¿Será alguien con quien ha tenido líos antes? ¿O alguien completamente nuevo que ha llegado para ponerlo a prueba? Lo que sí tengo claro es que Kan-Yaman ha dado en el clavo para que estemos todos como locos pensando. Él con lo suyo siempre revoluciona. Y ahora con esto de Sandokan, más todavía. Pero a ver, yéndonos al grano, ¿vosotros qué pensáis? Esa persona que dice Kan-Yaman que fue el mayor reto de Sandokan, ¿creéis que fue alguien que le complicó la vida o que le impulsó a ser mejor actor?